Estoy comenzando a hacer una serie de live, este es el primer live que hago, y se trata de mitología griega y arquetipos griegos. Estaba hablando antes con Yarmila, que se unió antes, de que esto se trata de supervivencia. O sea, la supervivencia entendida como el uso de estas conductas y estos arquetipos de la mitología griega para construir una red de contención. Gracias, yo también estoy feliz de que estemos conectadas. Gracias. Para construir una red de conexión, porque si no tenemos relaciones con la gente, nos morimos. Necesitamos conexiones para dinero, para necesidades básicas, emocionales, físicas, intelectuales, para poder sobrevivir. La antigua Grecia nos presenta estos arquetipos que son modelos de conducta, que no son solamente arquetipos y modelos de conducta, son una plataforma básica para sobrevivir en el medio ambiente. O sea, somos dioses, pero también somos mamíferos. Y entonces, como mamíferos, nos gusta estar en manada, ¿sí? Cuando estamos en manada nos sentimos seguros. Ustedes ven, por ejemplo, Animal Planet, 3 hienas que atacan un león, y cuando la manada a la que pertenece el león se acerca, las hienas se van. Si nosotros estamos en una calle oscura, a medianoche, en un sitio desconocido, es mucho más probable un asalto en esa circunstancia que si habemos 6 personas en el sitio. Entonces, de alguna manera, las conexiones, los grupos, las relaciones, constituyen una red de seguridad, una red de rescate, una red de contención, sobre todo a nivel emocional, en la parte de contención, y de rescate en la parte material. Entonces, mientras más conexiones tenemos, más probabilidades tenemos de sobrevivir, que es lo que nuestro mamífero trata de rescatar o de prolongar en el tiempo. Ustedes pueden ver desde la antigua Grecia hasta ahora que el castigo para aquellos que infringían una ley grave era el ostracismo, el exilio. Le quitan la nacionalidad o lo dejan de aceptar en la tribu, y el hombre vaga o la mujer vaga por el desierto hasta que muere. Cuando alguien transgrede la ley, un castigo feroz es la cárcel. ¿Por qué? Porque se lo aísla. Se lo aísla porque representa un peligro, pero es un castigo, ya no mereces estar con nosotros. Y cuando ese preso es puesto en aislamiento, en incomunicación por 3 días como castigo, el castigo es más severo. Y la probabilidad de que una persona que haya estado en la cárcel viva más tiempo es mucho menor, porque se le ha desconectado como mamífero de una red de recuperación, de rescate y de prosperidad. También tiene que ver con prosperidad, por supuesto. No es que a mí me gusten los políticos, aquí voy a hablar de los políticos, pero hay que tomar de ellos que ellos han sabido construir una red de conexiones. Ni nadie ha llegado a ser ni alcalde, ni diputado, ni concejal, ni presidente aislado en una montaña como el abuelito de Heide. Entonces, ¿qué sucede con esto de la mitología griega? ¿Por qué la elegí? La elegí porque se diferencia de otros sistemas en donde podemos ver la conducta de otra persona y conscientemente aplicar un personaje en nosotros como recurso interno que tenemos para lidiar con esa persona, cuando estamos conscientes de qué atributos tiene ella y qué atributos tengo yo. Si estamos conscientes de cuáles son los atributos dominantes que caracterizan a esa persona, como un dios griego tipo Zeus o un dios griego tipo Ares, yo sé cómo entrarle, y eso me genera a mí una mayor conexión, una mayor red de conexión. Esto no implica que yo tenga que ser amigo o enemigo de alguien, sencillamente que me conozca, que me establezca un lazo de que estamos conectados, porque de alguna manera yo puedo contribuir contigo y tú puedes contribuir conmigo. Entonces, ¿qué pasa con otro tipo de dinámicas o sistemas? Por ejemplo, con el eneagrama. El eneagrama es una cantidad de arquetipos que son conductas que tenemos nosotros los seres humanos, 9 arquetipos que tienen una definición. El perfeccionista, por ejemplo. Entonces te dan una lista de características de un perfeccionista, maravilloso, o de un idealista. Bien, tú ves las características
y tú haces tu test y tú dices, yo me reconozco allí. Pero la mitología, a través de los mitos y los relatos, no solamente puedes ver las características del personaje y hacer tu test también, sino que tú ves en las historias griegas cuándo se pone bravo, cuándo se ríe, cuándo es infiel, cuándo es dominante, cuándo es líder, cuándo es sumiso y cuándo se altera. Entonces tienes no solamente la descripción del personaje en una lista, sino que tienes en vivo, por decirlo así, aunque se trata de una mitología antigua, tú tienes un relato que te refleja exactamente cómo es ese arquetipo. Y ese arquetipo es realmente una aplicación que tenemos dentro. Solo por pertenecer a la especie humana, tenemos esos 12 arquetipos que son 12 dioses. Es decir, 12 modelos de comportamiento que emergen de una manera inconsciente ante una crisis o ante una situación. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si alguien está bloqueando la entrada del estacionamiento de mi casa, yo inmediatamente bajo, si estoy en la planta alta, y hago un reclamo. Mueve el carro de ahí, me está sacando, me sacas de quicio porque me está bloqueando mi entrada de mi casa, de mi estacionamiento. Nosotros no nos ponemos a pensar qué voy a decir, voy a meditar, voy a hacer el OM, voy a rezar al Padre Nuestro, no, sino que esto es una cosa inherente a nosotros que se llama proteger los límites. Y cuando queremos proteger los límites, nosotros no negociamos, nosotros imponemos los límites. Los límites, ¿qué son? Bueno, las fronteras, que pueden ser fronteras esenciales o fronteras funcionales. ¿Ok? Y nuestro dios Ares, que se le llama el dios de la guerra, como reside en nosotros. Cuando estamos en una fila de supermercado y alguien se nos quiere meter adelante, no, inmediatamente reaccionamos. Ahí no negociamos, no pensamos ni nada. Inmediatamente decimos, ¿qué te pasa a ti? Yo estoy en esta fila primero que tú. Y se arma el bululú. Entonces, eso es el dios de la guerra, que en sentido práctico nos protege. En sentido luminoso, resguarda nuestras fronteras. En sentido oscuro, va directamente a los puños, a los golpes, a la agresión. ¿Ok? Entonces, muchas veces se ha suprimido a este arquetipo que tenemos dentro por aquello de la no competencia, por aquello de es muy fuerte, es muy agresivo, pero a veces hay que ser fuerte y hay que ser agresivo para defender nuestros límites. ¿Ok? Entonces, esto se trata de reconocer esas posiciones y conductas instintivas o, digamos, intelectuales, porque hay dioses para todos, del instinto natural de defensa propia, de buscar comida, de buscar casa y cobijo, hasta la parte intelectual de desarrollar un plan, de desarrollar una idea, de ser de repente el CEO ejecutivo de una compañía en donde yo dispongo en varias naciones cómo deben hacerse las cosas. Por ejemplo, tipo Elon Musk, es Zeus. También, por ejemplo, Donald Trump y Zeus. ¿Qué pasa cuando dos Zeus se encuentran? ¿No? Uno es un Zeus tecnológico y el otro es un Zeus político. Esa unión puede persistir si ambos dejan trabajar al otro en su área, sin perturbarse mutuamente. ¿Qué pasa con dos Ares que defienden sus límites? Yo no sé si alguno de ustedes, alguna de las generaciones de ustedes, ha visto La Guerra de los Rose, que es una película de 1900, es una película muy, muy vieja, si no la pueden conseguir en YouTube, se llama así, La Guerra de los Roses, con Kathleen Turner a Michael Douglas, una pareja de esposos que se quieren divorciar, pero se quieren divorciar donde cada quien quiere poseer una parte o de la casa o de la granja o del yate o del dinero del banco. Entonces, claro, aquí hay dos carneros simbólicamente enfrentados por la posesión. O sea, yo quiero defender mi límite y tú quieres defender tu límite. Y como los dos arquetipos son Ares, son guerreros, quieren defender sus límites, entonces, ¿en qué terminó esa guerra que muy bien le pusieron el nombre, la Guerra de los Rose, esa película? En la muerte de ambos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un arquetipo y entendemos en qué circunstancias lo estamos usando, nosotros lo impulsamos para vivir mejor. Pero si no lo tenemos y nos dejamos llevar por esa posición interna que tenemos, que es natural, pero como digo, que de la cintura para arriba tenemos una parte divina, por ponerlo de una manera ilustrada,
Entonces, podemos controlarlo, podemos educar. Ares, como dios de la guerra, protege no solamente límites funcionales y esenciales, protege también nuestro derecho a existir. Si yo tengo que hacer un viaje a algún sitio para adquirir una nueva vivienda, este Ares, que es la acción inmediata, va, compra la agencia de viaje el boleto, si va a viajar, si tiene que mudarse a otro país, o habla con una agencia de bienes raíces, llama por teléfono, aquí están los tickets, aquí está el boleto. Muy bien. Entonces, ese es nuestro Ares. Yo lo venero mucho porque ha sido como muy temido, muy, ha sido un dios, un arquetipo que nosotros tenemos como muy echado hacia un lado, ¿no? Ha sido algo que la gente drena a través de las películas de choques violentos de carro y a través del deporte y a través de la competencia, porque Ares es competitivo. Y todos tenemos, hombres y mujeres, aunque sea un arquetipo masculino, todos tenemos ese Ares, todos. El otro arquetipo que me parece que para mí es el que manda a todos los demás, que nosotros tenemos, es Afrodita, que hablan de la diosa del amor. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo ver en los relatos de la mitología griega cómo se comporta ella y cómo se comporta ella en diferentes situaciones y qué puedo tomar de ella dentro de mí, seamos hombres, seamos mujeres. Hay hombres Afrodita y mujeres Afrodita. Siempre la ponen como la diosa del amor, la lujuria, la pasión y todo eso, pero no. Afrodita es una diosa que sabe elegir en función de lo que le conviene y lo que le gusta. Si no le gusta algo, de una vez dice, eso no va. Nosotros muchas veces bajamos la cabeza y decimos, bueno, a mí no me gustaba esa película, pero como todo el mundo quería ir a la película, bueno, entonces ¿qué estamos haciendo allí? Allí estamos realmente violentando el límite de Ares y además ignorando a Afrodita. ¿Por qué? Porque Ares nos dice, ¿para qué te vas a mover y tomar acción en un sitio, en una película que a ti no te gusta, que además de repente ya lo has visto 2 veces por estar con tu compañero? ¿Vale la pena eso? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos un atributo dominante, podemos estar conscientes de ellos y moldearlos. Los tests que se hacen en mitología griega son varios, como los test en otras ramas que tienen que ver con el comportamiento, la conducta y todo eso. Son varios. Pero hay un test fundamental, más o menos de unas 100 y tantas preguntas, para determinar qué tipo base. O sea, nosotros tenemos una tendencia natural a ser, por ejemplo, Ares. Por ejemplo. O ser, por ejemplo, Afrodita. Yo he tenido compañeras de trabajo que se visten sencillamente y cada vez que pasan no tienen nada espectacular y cada vez que pasan voltea a la gente a verla. Tiene un magnetismo nato. Hay otros que son más Atenea, yo soy más Atenea. Atenea es más intelectual, Atenea es que busca respuestas a través del conocimiento para hallar la verdad de las cosas, por ejemplo. Ares se aburre muchísimo con eso, porque Ares prefiere, vamos a competir en un juego de voleibol en la playa para que veas cómo yo te venzo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos test, el test fundamental, que es de como 150 preguntas, es para ver tu línea de base. Ya desde niño uno puede ver el arquetipo base de una persona. Si al niño le encanta el deporte, saltar, brincar, te pasa a los árboles, competir en fútbol, en béisbol, entonces esto tiene una orientación de Ares. Pero si es un niño que lo que le gusta es pintar o leer, ya el arquetipo no es que sea femenino, es que su condición intrínseca es artística. Puede ser Poseidón, puede ser Afrodita, puede ser Dioniso, puede ser cualquier otro de los arquetipos griegos. Entonces, para conocer a nuestros hijos y a nuestra familia íntima, es importante ver sus gustos de Afrodita, es decir, cuáles son mis inclinaciones naturales, y a partir de allí exigirles, entre comillas exigirles, porque realmente no exigirles, sino entender que yo no le puedo exigir al que no es deportista, no le interesan los deportes, al que sea deportista, porque él debería ser deportista porque los hombres son deportistas, ¿no? Pero este es pintor, Picasso era un pintor, o sea, hay artistas de renombre, poetas, literatos, Leonardo da Vinci
también. Leonardo da Vinci tiene una capacidad artística impresionante y tenía una gran calidad eféstica, que es otro Dios también. Entonces, como iba diciendo, este test me permite saber cuál es mi arquetipo base. Ahora, hay test más cortos que son circunstanciales. Si yo estoy viendo una situación crítica, por ejemplo, en donde de repente estoy casada y mi esposo se muere y el sostén de la casa me corresponde a mí, yo no puedo sentarme a ver las estrellas, aquí así o sea Dioniso, así o sea cualquier. Yo tengo que inmediatamente emerge de mí un arquetipo Ares, que es el de la supervivencia. Me transforma. El evento me transforma. O sea, saca de mí otro arquetipo, otra conducta, otro Dios que viene heredado por ser, como digo yo, de la especie humana, en donde yo tengo que asumir el control de una situación sí o sí. Aquí tenemos que sobrevivir mis hijos y yo. Okay, lloro al difunto, pero sale otro arquetipo. Entonces, ese es circunstancial. Cuando la situación se regulariza, que yo tengo el control de la situación, es muy probable que si yo me vuelvo a hacer ese test dentro de un año, el test dominante de ese momento ya no sea Ares, puede ser Dioniso, por ejemplo. Entonces, no nos podemos encasillar en una etiqueta, pero sí podemos utilizarlo de una manera sabia. Ok, ¿qué necesito qué estoy utilizando en este momento? Necesito una promoción en el trabajo. Me hice un test y me sale que soy Ares. Estoy siendo agresivo. Yo conozco a alguien que fue a una conferencia en el trabajo, en un banco conocido, y se molestó muchísimo, gritó, pataleó, batió la libreta, porque no le reconocían sus ideas. Era una junta directiva que estaba liderando una propuesta sobre tarjetas de crédito. ¿Qué sucedió? El vicepresidente del banco le dijo, acompáñame un momento afuera para que te calmes, ¿no? Lo sacó, lo acompañó y cuando él se dio la vuelta, cerró con llave el salón de conferencia y lo dejó afuera. O sea, ese Ares violento fue despedido. Le sirvió esa actitud brusca porque no le reconocían sus méritos y sus logros. No, ahí realmente se necesitaba entender que necesitábamos otro recurso para tratar de vender mejor nuestras ideas. Posiblemente era apelar a nuestro Hermes, que es Hermes es la comunicación. Y además Hermes es un dios que es un genio para lo que llaman las habilidades blandas, que tiene que ver con la sutileza, el encompinchamiento, él es mi amigo, vamos a ir a tomarnos una cerveza. Y así va siendo, va socavando las bases del imperio hasta que se lo conquista todo, ¿no? Entonces, me pregunta Yarmila aquí, ¿y cómo le saco provecho a mi arquetipo? Bueno, primero tienes que saber cuál es tu arquetipo. Y después tenemos que entender qué circunstancia estás viviendo. ¿Okay? Porque de repente tu arquetipo base es Hefesto. Por poner tu ejemplo, Hefesto es el único Dios que trabaja. Vamos a estar claros. Entonces, ese Dios que trabaja requiere mucho tiempo para construir un puente, para construir cualquier obra. Es un artesano con las manos, pero requiere mucho tiempo. Y de repente, yo necesito enviarle al vicepresidente del banco una respuesta ahora. Este arquetipo no me sirve. Si yo pienso que, bueno, vamos a sentarnos y vamos a pedir 24 horas más, pero esto se lleva una semana, pero lo vamos arrastrando día tras día, no nos va a servir. ¿Cómo le saca provecho? Bueno, primero conociéndonos. Tenemos que conocer los arquetipos. Yo he hecho una serie de videos en este canal para que poco a poco vayan familiarizándose con el arquetipo. ¿Por qué? Porque vamos a ver los arquetipos como si fueran aplicaciones del teléfono. Sí se pueden haber varias preguntas, Soraya, varios arquetipos simultáneos, aunque tenemos una línea base siempre. Si mi arquetipo base es Atenea, por más que en un momento dado yo quiera mover ser Ares, ese Ares va a estar, digamos, pintado con ciertas características ateneístas. ¿Por qué? Porque no puedo negar mi esencia, pero sé que tengo que recurrir a otro elemento en esta situación emergente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aprovechamos esos arquetipos? Bueno, hacemos un test, yo puedo hacer una consulta personalizada, si quieren,
Por cierto que hay una masterclass gratis, ustedes ponen en los comentarios del canal, masterclass, todo pegado, y tienen acceso a una masterclass gratis. Después de que la escuchen, va a explicar cómo funcionan 3 de los dioses. Tienen 3 descargables gratis también. Esto para que entren en la dinámica. ¿Por qué? Porque decía que como especie humana tenemos, igual que los celulares, arquetipos precargados. Arquetipos precargados. O sea, nosotros tenemos aplicaciones en donde podemos hacer clic cuando quiero hablar por WhatsApp, pero yo quiero ver YouTube, entonces hago clic en YouTube. Entonces tenemos, si pudiéramos hacer una radiografía de nuestra psiquis, podríamos tener un icono gigantesco, en mi caso de Atenea, de la diosa Atenea, y de repente menos Afrodita, más Hefesto, menos Dioniso. ¿Okay? Eso aplicaría mediría una proporción de cómo mis recursos internos están trabajando. Ahora, si he llegado a una situación de crisis, tengo que ver cómo estos recursos internos me han ayudado en la forma en que los he utilizado o cómo me han perjudicado. Exacto, esa es la palabra masterclass. Soraya la puso ahí en el chat. Entonces tenemos como meta conocer los arquetipos, conocer cómo funcionamos con ellos, conocer nuestro arquetipo base. No es que estemos enamorados todo el tiempo de nuestro arquetipo base, pero no podemos evitar de ser lo que somos. Todos los relatos mitológicos que iremos poniendo a medida que el canal avance, para ilustrar el carácter de estos arquetipos y cómo en una situación de crisis yo puedo entenderme y puedo consultar cuando estoy muy abrumado, bueno, ¿qué arquetipo puedo usar? ¿Qué recurso interno puedo usar? ¿Qué aplicación le puedo darle un clic dentro de mí para activarla? Porque así como en los celulares, hay aplicaciones en segundo, que le llaman en segundo grado, aplicaciones invisibles como los antivirus. Nosotros nunca vemos que hay un antivirus en nuestro celular ejecutándose. Vemos YouTube, vemos WhatsApp, vemos Instagram, pero hay aplicaciones en segundo nivel que llaman, ¿no? Y estas aplicaciones están activas hasta que hay una amenaza, de peligro o de invasión. Entonces vemos una alerta roja que dice posible enlace peligroso, no entres. Así como se activa estas aplicaciones de segundo plano, ¿okay? También se activan estos arquetipos que están residentes, están en segundo plano, y muchas veces los tenemos dormidos. Están allí, pero están dormidos. Son aplicaciones que no usamos en meses. Y resulta que si yo me conecto con alguna de estos arquetipos que tienen herramientas y tienen ejercicios diarios para activarlos, es posible una solución que no se me había ocurrido antes. Tienes que ir al post de la masterclass del canal y comentar la palabra para tener acceso. Sí, hay que ir al post de la masterclass del canal. Sí. Hay un post allí grandote que tiene una letra que dice masterclass. Cuando haces clic allí, pones la palabra masterclass y ahí te envía el enlace. Gracias por la aclaratoria, Yarmila. Bien, entonces, de eso se trata la parte de los arquetipos griegos. A veces, para podérselo llegar a la gente en palabras sencillas, pongo algo chistoso, me disfrazo de algo, me quito la capa, me pongo un sombrero, me pongo una barba imaginaria. Todo esto para que entiendan que yo estoy traduciendo de lo que es un lenguaje sofisticado, enreversado, psicológico, a la era moderna y un habla coloquial. O sea, está muy bien la parte conceptual y la parte de los eruditos literatos, pero eso no llega realmente a ser, digamos, práctico para la gente 5.000 años después, porque esta mitología griega tiene 5.000 años antes. Y es impresionante cómo después de 5.000 años, estos arquetipos todavía siguen activos en todos nosotros y no lo sabemos. No lo sabemos usar. Sin embargo, los griegos nos dejaron a través de esos relatos, incluso los cuadros, las pinturas, cómo trabajan esos arquetipos y qué representan en cada una de las etapas de nuestra vida. Entonces, la idea es darles a conocer estos arquetipos, que se familiaricen con ellos, que entiendan que tienen muchos recursos, que muchas veces la falta de prosperidad, y no digo que se metan a políticos para tener más conexiones, se debe a la falta de inteligencia estratégica para utilizar recursos y crear más conexiones y más contactos. ¿Cómo nos puede ayudar Afrodita en esto?
porque Afrodita para tener magnetismo, para conexiones y contactos es una maravilla. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué nos gusta. De repente, mi negocio no tiene nada que ver, por ejemplo, con floristería. De repente mi negocio es científico. De repente soy un científico loco metido en un laboratorio, pero me di cuenta que esto me tiene encajonado en las mismas funciones y que materialmente el proyecto se acaba y a mí me van a despedir de ese proyecto de investigación. Entonces yo, de repente, las flores me gustan, pero me meto a un club fanático de florista. Me lo busco por internet, por Instagram, por TikTok, por todo. Busco en internet club de amantes de las flores en mi ciudad. Y aunque no tiene que ver con lo científico, voy a empezar a hablar. Y voy a empezar a hablar de las flores y las flores y las flores y tal. Y en ese devenir de las flores, puede ser que incluso me ofrezca dar una conferencia a ese grupo de gente acerca de lo bueno que o de lo beneficioso que es las flores para la salud, por ejemplo. Y ahí me voy haciendo como una masa de gente crítica que va haciendo una red de recuperación y de rescate para situaciones en las que yo necesito publicar un libro y ya como hice un club dentro de la gente de floristería, me conocen ya 50 personas, 100, 200 aquí, 300 allá, ya yo tengo una red que me ayuda a conectarme. Entonces hay networking, hay maneras de conectarse. Y ahorita con estas facilidades, el WhatsApp, la inteligencia artificial y todo eso, nos podemos conectar mejor. Pero lo importante es conectar con cosas que te gusten, así no sea la carrera que estás ejecutando. ¿Por qué? Porque te da más posibilidades dentro de esas flores y la floristería y las personas que están ahí, de repente conocer al tío, del primo, del sobrino, que le gusta la parte de investigación científica. Y si no es así, puede ser que tú cambies de carrera o de profesión y te dediques a montar un negocio de floristería o a pintar flores o lo que sea. Entonces, aquí se trata de flexibilidad. Si bien me dejé guiar al principio por lo que mis gustos me guiaban a ir a clubes de floristería, la estrategia comunicacional de enlazarme con la gente, y a mí me gusta esto es del dios Hermes. Porque una vez que Afrodita me lleva hasta allá, si mi arquetipo no es Afrodita, es decir, si yo me paseo por la sala de la gente de la floristería y nadie se ve, nadie se voltea a verme, porque no tengo el magnetismo de Afrodita, entonces me queda la labia. Me queda la labia, ¿por qué? Porque necesito entrar en contacto con mayor gente. ¿Qué puedo hacer? Llevar unas tarjetas de presentación. Hay tarjetas de presentación digital, pero se pueden llevar también impresas. Yo soy esto, aquí está mi tarjeta, encantado de conocerte, de estrechar las manos. Cuando necesiten algo, yo investigo mucho las flores, me encanta la floristería, los puedo invitar a mi casa que tengo un jardín XYZ que tiene orquídeas de todos los tipos y colores, ¿no? ¿Cuál sería el arquetipo que le gusta el arte y las comunicaciones? Bueno, aquí hay dos arquetipos. Y por eso hablaba, que buena la pregunta tuya antes, que no me dio tiempo como de responder antes de que se me fuera la idea, que tiene que ver con Hermes, ¿okay? y con Poseidón. Poseidón es un dios demonizado, es otro de los dioses así como Ares demonizado. Cuando vemos las películas de Poseidón, vemos que los mares hacen un tifón inmenso y entonces se destruye cosas y destruye barcos y destruye gente. Pero Poseidón es un artista que tiene mucho sentimiento. Una persona que su lenguaje son los colores, la pintura, el arte, la danza, la escultura, pero sobre todo la pintura. El mar, uno se queda mirando el mar, que es el símbolo de Poseidón, los mares, lo que rige ese elemento, y uno ve el atardecer bellísimo con el sol poniéndose, ve los delfines saltando, y es un espectáculo, hasta artístico, uno ve cómo los colores van cambiando desde el amanecer hasta el atardecer. Entonces, esa paz que da el contemplar el mar es porque la belleza de ese paisaje es hipnótica. Y Poseidón tiene ese poder hipnótico. La belleza es de tal magnitud y además es una belleza que tiende a lo natural. No es como la de Dioniso, que es teatral. Dioniso es un dios que es teatral, que se lleva muy bien con Hermes, porque Hermes, para saludar a la gente que no
conoce en el club de floristería, necesita cierta dosis teatral, ¿no? Ir simpático, echar chistes, repartir las tarjetas. Oye, mi gente, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Me quiero presentar, yo soy ser expresivo. ¿No? Pero para el mar, para el Poseidón, el mar es, ahora, cuando un artista, tú le quieres cortar las alas, porque no quieres, tú tienes un hijo Poseidón y no quieres que sea artista, porque eso no es de hombres, por ejemplo, sino que quieres que sea boxeador. Ahí viene la furia de los mares. Y es mejor que te apartes, porque él aguanta. Este arquetipo tiende a aguantar y a soportar hasta que llega un momento en que invade todo. Había un cuento que me echó una vez un profesor que yo tenía de estas lides. Me hablaba de un compañero de clases que todo el tiempo le hacían bullying. O sea, a ese muchacho en la clase le hacían bullying. Y era del liceo. Parece que el tipo era, según lo que describe él, era gigantesco. Era una cosa así que me decía, pero entonces porque es alto, porque los pantalones le quedan cortos, por cómo está la temperatura allá arriba, como... Y él era un poco lento, ¿no? Pero empezaban a hacerle bullying y bullying y bullying. Y una clase en la que alguien dijo un comentario sobre él que lo detonó. O sea, lo sacó del guión, de su guión de sumisión o de soportar. Y entonces él agarró el pupitre de él era un hombre alto y fuerte, el escritorio del que tenía al lado y el que tenía del otro lado, y simultáneamente los arrastró todos. Él estaba en la parte de atrás del salón, del aula, y desde atrás los arrastró a todos como si fuese un maremoto, y todos despavoridos tuvieron que salir de su escritorio, incluyendo el maestro. O sea, el hombre entró como exactamente un maremoto, y sencillamente todos tuvieron que huir, porque se despertó aquel gigante que tenía otras habilidades que no eran compatibles con el resto del salón, que era más artista, que era más sensible, que era más poeta, que era más escritor, que era más escultor, o como quieran, y definitivamente los mares se revolvieron allí y produjo ese caos. Obviamente después de eso nadie se metió con él. Pero nosotros tenemos esa misma capacidad de explotar cuando nos llevan al límite, por ejemplo. Ahora, explotar todo el tiempo cuando nos llevan al límite, no, ahí viene Ares y pone los límites rápido. Entonces Ares tiene dos soluciones. Ares dice, me enfrento y te derroto, o me aparto y te dejo solo. Hay personas, esto es importante de mí, esto es mi experiencia vivida, no es que me vaya a alejar de los dioses griegos, pero hay personas que son como el árbol de Cují. El Cují es un árbol que se da en el llano en Venezuela, que no se puede sembrar nada bajo su sombra, porque perece. Cualquier árbol que se siembre bajo la sombra del Cují se muere. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nos conseguimos con parejas, con jefes en los trabajos, con amigos que se convierten en nuestro árbol de Cují, ¿ok? Se convierten en una sombra que nos quiere opacar, que quiere opacar nuestro brillo, que todo lo que hacemos está mal, que si la esposa compró un carro nuevo, ¿por qué ese carro y no uno más barato? ¿O por qué no le compraste las defensas? Que si el jefe en el trabajo pidió una actividad y yo se la entrego, siempre le encuentro un defecto. Esa es la manera como de ir minando la autoestima, ¿no? Entonces, Ares, que es el que pone límites, tiene dos opciones aquí. O se enfrenta a esa jefatura, a esa esposa, y corta, porque Ares corta, dice, me voy, no aguanto esto, o se enfrenta directamente y eso puede terminar en golpes o puñetazos. Eso no tiene otra salida. Ares conoce eso. Ares es alguien que o corta o se enfrenta. O huye, esta situación no es mía, o se enfrenta. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con un árbol de Cují? Por definición, jamás muere. Se ha comprobado que un árbol de Cují se muere cuando lo aíslan. Entonces, parece aquello de los presos y las relaciones que estaba hablando al principio, ¿no? Hasta la naturaleza entiende
entiende que el aislamiento es muerte. El aislamiento es muerte. Entonces, cuando tú te vas a enfrentar a un árbol de Pují, tú sabes que tu batalla está perdida. Entonces, tu Ares lo vas a utilizar es para huir del momento, no para enfrentarse a algo que tú sabes que no puedes derrotar y que incluso va en perjuicio de tu identidad. ¿Cómo Ares establece límites? No sé cuánto tiempo llevamos, si alguien me quiere decir, porque esto de repente a la hora se va y no quiero como dejar toda la mitad. No tengo un reloj a la mano, la verdad que lo dejé en otra parte y bueno, Ares tiene nosotros tenemos como seres humanos dos clases de límites, los límites funcionales y los límites esenciales, tanto en el trabajo como en la casa como en la pareja. Los funcionales tienen que ver con la labor que a cada uno le corresponde. O sea, tú arreglas el carro, le echas el aceite, revisa los cauchos. Y yo me encargo de la cocina. Ok, faltan 20 minutos. Hablo 5 minutos más y vemos si tiene alguna pregunta para responder. Bien, entonces gracias, Yamila. Oh, gracias, Soraya. Ok, entonces nosotros tenemos, ahí está, se me fue la cosa. Estaba hablando del árbol de Pují y estaba hablando de Ares, ¿no? Que podemos huir de Ares con Ares o podemos enfrentarnos, pero tenemos límites funcionales y límites esenciales. Los límites funcionales tienen que ver con las tareas que nos asignamos. Si pasan 2 semanas y yo veo que tú no le echaste caucho a los carros, porque ese fue el pacto que tuvimos, no revisaste el aceite, entonces sale mi área a reclamarte. Bueno, teníamos un límite. Mi límite era la cocina, el tuyo era el taller y el carro, por ejemplo. Ese es un límite funcional. Otro límite funcional es, no quiero que deje ropa regada en el piso. O sea, eso no corresponde. Ahora, un límite esencial es el que me afecta mi privacidad, incluso el cuerpo y la mente. Por ejemplo, tú no puedes entrar a mi cuarto si no tocas antes. Es un límite esencial. Eso es una invasión directa si yo no me hago respetar. Eso lo protege a Ares. Ares inmediatamente, ¿quién te dijo que entrar? Tú a mí no me tocaste, por ejemplo. Otro límite esencial de Ares es cuando a mí de repente no quiero que fume marihuana en mi casa y están fumando marihuana. O sea, eso me contamina, mi psiquis me la voltea, me pone en peligro de que venga la policía y allá en mi casa, sal de aquí, ¿no? Eso es esencial. Ahora, en el trabajo, ¿cómo se manifiesta? En el trabajo se manifiesta cuando el jefe me manda una actividad, por ejemplo, y me doy cuenta al día siguiente que esa actividad que me había asignado se lo dio otra persona. Bueno, pero se supone que funcionalmente me habías dado a mí esa responsabilidad. ¿Qué pasó aquí? Entonces Ares reclama, dice, ¿qué pasó aquí? Ahora, un límite esencial que tengo yo particularmente, cuando me ha tocado trabajar para empresas, y es algo que no puedo evitar, y ahí sale mi Ares a todo lo que da, es cuando se sientan en mi silla. Cuando tengo mi silla y mi escritorio y regreso de almorzar y veo a alguien sentado en mi silla, realmente me pareciera que Linda Blair y el exorcista entraran en mí. Y entonces inmediatamente, levántate. No, es que el aire aquí pega mejor en tu puesto que en el mío, que eso a mí no me interesa, levántate. Esta es mi silla. Ese es un límite esencial. O que abra los cajones de mi escritorio, o que tomen de los cajones de mi escritorio algo sin mi permiso. Ya eso es esencial, ya eso es la privacidad invadida, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que conocer los arquetipos? Porque tenemos que saber de las conexiones que tenemos que discernir, o podemos discernir a través de las palabras que usan y el comportamiento que tienen esas personas con las que nos estamos relacionando en nuestra red, quiénes son, cómo acercarnos de una manera constructiva, cómo alejarnos de una manera benéfica para nosotros, a quién aceptar como contacto y a quién no aceptar como contacto. ¿Ok? No nos vaya a pasar como en la película. Sí, a nadie le gusta que se pongan en su silla. Sí, pero hay gente que se la soporta, ¿viste? Es increíble. Hay gente que se la soporta porque es mi compañero y entonces después va a tomar represalias contra mí y después no me va a querer ver y entonces después, como lo tengo al lado, lo tengo en el mismo sitio, no me va a querer hablar y tenemos que trabajar juntos. O sea, uno se monta un cuadro, un escenario que realmente
O sea, si me pongo en ese lugar del escenario que me puedo montar, hay comprensión de por qué no le digo que se levante. Pero Ares, que es nuestro instinto natural, no piensa, no negocia, párate. Ah, si después vino y no quiere hablarme o me sabotea en el trabajo, ya veo cómo me lo resuelvo. Pero en este momento, este es mi límite, estas son mis fronteras. ¿Ok? Pero hay gente que tiene el Ares poco desarrollado. ¿Por qué? Porque de repente cuando era pequeño fue muy abusado, porque fue maltratado, porque los padres no, cuando vieron un maltrato hacia él no hicieron nada. Entonces él entiende que su conducta debe ser de sumisión, de la fiesta en paz, no importa que sufra, vamos a llevar toda la fiesta en paz, no voy a hablar nada, no voy a decir nada, vamos que todos estamos bien, ¿ok? Y entonces en ese momento los otros seres humanos que no son tontos se dan cuenta de mi sumisión, porque mi Ares está apagado. Como está apagado, entonces yo soy la alfombrita que todos pisan y entonces empiezo yo, le quito el lápiz, le quito el puesto, total, esta es una boba, ¿ok? Que no va a reaccionar. Yo tuve una experiencia parecida a esa, pero lo que hice fue ir directamente al CEO de la organización, al presidente de la organización, y le dije, si esto no se acaba, yo pongo la renuncia. Porque era un cuadro bastante tenso, una agresión directa, y tuve que utilizarlo, era un hombre, yo no puedo caer a golpes con un hombre, obviamente, no me da el físico y no es correcto, pero sí armé una acción concreta en donde surtió efecto. Pero aunque no hubiese surtido efecto, era mi deber preservar mis límites y proteger mi dignidad como persona. Y de eso se encarga Ares. Entonces hay gente que tiene que activar ese botón y hay gente que tiene que dejarlo en reposo por un tiempo y utilizar a Afrodita, porque Afrodita atrapa más con miel que con hiel, como dice el dicho, y utilizar aquellas habilidades blancas de ser el show, de ser el que cuenta el chiste, vamos a tomar una cerveza, porque eso a la gente le gusta. Eso no implica que voy a invitar a todo el mundo a mi casa y que todos van a ser mis panas, no, pero que sepan quién soy. Sí hay arquetipos que se rechazan, pero que pueden convivir. Interrumpí porque la pregunta de Soraya. Pueden haber arquetipos que se repelen, sí. Por ejemplo, Zeus es papá, como dios arquetipal, de Ares. Su papá pero entonces Ares actúa y luego piensa. Zeus piensa y luego actúa. O sea, son opuestos. Y Zeus rechaza a ese hijo de él. Es uno de los hijos rechazados de Zeus, es Ares. Porque para Zeus es una vergüenza tener alguien peleador, bravucón, grosero, que no tiene inteligencia para pensar con estrategia. Y entonces, cuando un jefe, cuando se casan un Zeus y un Ares, una Zeus y un Ares, imagínense el lío, ¿no? Uno de ellos actúa, pero no te diste cuenta de que esto iba a pasar, si iba a derrumbar el techo del garaje, ¿qué hiciste aquí? Bueno, pero es lo que yo quería hacer, sí, pero hay que pensar primero en las consecuencias, ¿no? Pero yo lo quiero hacer así. Entonces, entre que yo lo quiero así, es como yo digo, y entre que la otra que dice que hay que pensar antes de actuar, pues se arma el lío. Y generalmente en estos líos termina ganando Zeus, el que piensa antes de actuar, porque entonces ya entendió cómo actúa, aquel que actúa por impulso y que no piensa, y ya sabe dónde ponerle la zancadilla, en qué tipo de situaciones, para hacerlo entender que así no se actúa, ¿no? Independientemente de la autoridad de padre que se tenga sobre uno o el otro. Entonces, bueno, esto es, pueden ver, si ya te respondí, sí, arquetipos que se pueden repeler. Se repelen desde el punto de vista del relato, pero conviven en nosotros. O sea, los tengo las dos fuerzas. O sea, que cuando estoy en crisis, posiblemente las fuerzas se encuentran, se enemistan, porque una me quiere hablar para un lado y otra para otro. Digamos que esto de los dioses griegos es como si tuviera un consejo de ministros y yo fuera presidente. Y tengo que oírlos a todos. Al final yo tomo la decisión, pero si no los conozco, si no sé qué voces me están hablando, tengo un barullo en la cabeza. En el momento que yo puedo discernir quién es quién habla qué cosa, qué estrategia me provee cada uno, y yo la puedo plasmar en papel o hablado y decir, bueno, tengo esta estrategia de Dioniso, esta estrategia de Hermes, esta está descartada, este sí me ayuda. Entonces, en ese mismo momento yo digo, ok, tengo estos recursos. Si esos recursos no me funcionan, pueden haber varias razones. Una de ellas es que
tengo que irme de la situación, o tengo que renunciar, mudarme de casa, mudarme de país, o salir de mi casa y divorciarme. Eso es posible, como pasó con la guerra de los Rose, ¿okay? Que si por no ceder, los dos murieron. Si uno de ellos hubiese cedido, uno vivía y el otro no, también, porque cuando la pelea requiere dos, cuando uno no quiere pelear, el otro tampoco. Entonces, el tema aquí es que todos esos que se repelen, que se gustan, que se odian, que se aman, que se concilian y se vuelven a pelear, todos conviven ahí. Todos los tenemos dentro. Entonces, tenemos que establecer un equilibrio, dónde uso qué, cuándo y con quién y cómo. Esto es un arte de entrenamiento. O sea, esto requiere un entrenamiento, unos ejercicios diarios, dependiendo de qué Dios tengo activo, cuál quiero activar. Siempre me pasa que todo el mundo me pasa por encima, mi opinión nunca se oye. Oye, hay algo que está pasando con tu Ares, o tengo muchos proyectos en mente, pero no los sé ejecutar. Entonces tienes que buscarte a alguien que sea Ares, activarlo tú, y luego buscar un Ares que tenga el conocimiento para actuar en consecuencia según tus objetivos, ¿no? Entonces, eso es la manera inteligente que yo he concebido a través de esta mitología, estos conocimientos antiguos, pero que son de ahora, una manera inteligente de ir creando una red de seguridad, de rescate y de contención para vivir mejor. Esto no significa que me voy a aprovechar de la gente, esto significa que así como yo recibo, yo doy. Y establecer una red, digamos, de compañerismo en donde todos nos protegemos a todos de alguna manera, bien sea con los contactos, la ayuda, yo conozco a alguien que te puede ayudar, yo conozco al amigo del amigo que puede ser, y entonces en eso de conectarme lo más posible, pues vivo mejor porque esa red de contención me da más apertura, prosperidad, a dinero, ingresos, inversiones. Siempre y cuando yo sea capaz de salir de o mi carrera fija o de mi arquetipo fijo, en donde el intelecto, en caso de Atenea, la parranda y la fiesta en caso de Dioniso, y la guerra en caso de Ares. Entonces, todo tiene su lugar y todo tiene su momento, pero cuando me doy cuenta que tengo dormido una cualidad, una aplicación en mi psiquis que no ha sido activada, mi deber es activarla y ver cómo funciona y luego aplicarla cuando la deba aplicar en la medida que la deba aplicar. Y si hay que ponerla en mute, en algún momento se pone en mute y luego se activa, porque ninguna de estas aplicaciones muere. Los dioses griegos son inmortales. ¿Y por qué son inmortales? Porque siempre habitan en nosotros. Pueden callarse, pueden dormirse, pueden inactivarse, pero no van a morir nunca. Entonces hay que hacer que convivan en paz. La idea es, no quiero mezclar lo religioso con esto, pero en la última cena de Cristo, todos ellos convivían, incluso el traidor convivían en la última cena. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que convivir con eso que tenemos dentro, en donde tenemos una legión de voces que nos hablan y nos enloquecen, saberlas llevar con inteligencia. Y al final el líder somos nosotros. O sea, presidente somos nosotros, pero tenemos que oír a nuestros consejeros y activarlo cuando lo necesitamos. Pero para eso necesitamos conocer. Entonces, les invito a continuar con tu Olimpo Interior. Vamos a seguir entregando material. Los invito a la masterclass. Ahí me van a conocer mejor, van a conocer 3 arquetipos muy importantes, que son Hefesto, Ares y Afrodita. Y bueno, vamos a hacer otro live pronto, donde seguimos hablando de estos temas, de estos arquetipos y estos dioses, y posiblemente algún relato griego, porque yo me pongo en perfil de tu Olimpo Interior como una traductora de la mitología griega al mundo contemporáneo. Entonces, aunque las historias sean fantásticas, de que alguien se comió un elefante o que alguien se convirtió en mosca, todos tienen un significado simbólico que cuando le llevamos a la conciencia, esto me quería decir otra cosa, ¿no? La historia detrás de la historia. Pues nada, si tienen alguna pregunta, yo les aviso cuando sea el próximo live. Estoy preparando un live conjunto con otro canal. Pensaba hacerlo este jueves, el próximo live, pero no sé si en realidad va a poder ser. Yo les estoy comunicando con alguna publicación. Entonces, bueno, ha sido un placer para mí. Si no hay más preguntas, pues llegamos hasta aquí. Sean bendecidos y muy agradecida de mi parte de que hayan participado, de que me hayan acompañado en todo este tiempo, y muchas gracias. Estoy a su orden para cualquier consulta, cualquier necesidad que tengan, y bueno, cualquier cosa que necesiten saber sobre los dioses, la mitología griega y cómo usarlos en nuestra vida, ¿sí? Nosotros tenemos 12 arquetipos, 12, 10, 12.
12 arquetipos básicos. Sin embargo, hay algunas variantes menores que también podemos utilizar, pero nos vamos a enfocar en 12 arquetipos básicos y en conocerlos, y una vez que los tengamos dominados, a medida que los relatos que yo voy diciendo, voy explicando, les continúen, les voy explicando qué significa esas deidades menores que son como ayudantes de los dioses. Digamos que cada uno de nuestros ministros tiene a su vez un grupito de pequeños asesores que les ayudan a hablarme a mí como presidenta de la comisión sobre la idea que tienen para resolver las cosas que hay que resolver. Muchas gracias, Soraya, por tu comentario. Se te quiere siempre, se les quiere siempre, se les quiere bien. Y bueno, será hasta el próximo live y pronto nos volveremos a conectar. Gracias. Hasta el próximo.